Noticias Mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Con el gusto de saludarles, esto es Oaxaca en la Mira. Y mira, ya es lunes 30 de enero del 2023, ya se fue el primer mes así de rapidito. Mañana 31 y luego viene el 1 y el 2 y el 3 y después llegaremos al 28 y seguiremos, ¿no? Pero aquí está Oaxaca en la Mira. Y indiscutiblemente que ustedes ya están viendo en cámara, cuando como su servidor lo maneja, pues tenemos hoy, como todos los lunes, a las 6 de la tarde que estamos con ustedes, las tres plataformas de información: regeneracionpluralidad.com.mx, Mujeres y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMC Noticias México y Radio Superación. Les decía yo, seguramente ya lo están viendo al fondo, ahorita lo presento oficialmente, es un invitadazo de lujo. Pero antes, déjenme darle la bienvenida, como todos los lunes, a mi querido amigo, hermano y maestro Raúl Castellanos. Raúl, bienvenido. Qué gusto estar con todos ustedes. Bienvenido. Gracias, Raúl. Y de la misma manera, a mi querido hermano Alfredo Martínez de Aguilar, de la revista Mujeres. Benditas Mujeres. Por siempre y para siempre. ¿No? Bendecida tarde. Bienvenido, ingeniero Netzahualcóyotl Salvatierra López. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Qué amable. Sin duda es un honor que esté. Por supuesto. Por supuesto. Perdón que le digan eso porque somos amigos desde muchos años. Los 6, correcto. Indiscutible, y ahí está precisamente. Hoy está en Oaxaca en la Mira, como lo hemos hecho desde el inicio de nuestro programa, que ya van, bueno, ahorita perdí un poquito la cuenta. 30. Pero es 30 programas, ¿verdad? 30 programas, es el programa número 30. Capicúa, 30, el día 30. El día 30. Y está precisamente con nosotros, ya lo comentaba mi hermano Alfredo, nuestro estimado amigo, el ingeniero Netzahualcóyotl Salvatierra, que tiene un encargo, tiene una responsabilidad y tiene, pues, algo muy interesante dentro de este nuevo gobierno que preside el ingeniero Salomón Jara Cruz, de la primavera oaxaqueña, la cual, bueno, ahí está nuestro amigo Netzahualcóyotl. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, qué amables. Gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio y dirigirme a esta audiencia tan importante. Pues, ingeniero, hay muchas cosas que platicar. Desafortunadamente, en la cuestión tecnológica, a veces el tiempo se nos va demasiado rápido. En los próximos prácticamente 30 minutos, 20-30 minutos, vamos a platicar lo que más se pueda. Pero indiscutiblemente que la ciudadanía siempre se pregunta en algunas cuestiones. Por ejemplo, bueno, siempre se ha preguntado qué es infra, para qué sirve infra, por qué son infraestructura, o sea, qué es una infraestructura, hay varias cosas. Pero vámonos paso a paso y yo le cedo la palabra a mi querido hermano Raúl para que hicimos esta amena plática, porque además, Raúl, pues tú tienes grandes anécdotas aquí con tu amigo de Netzahualcóyotl, ¿no? Sí, pero hoy no es día de anécdotas. Exacto. Concretar. Y creo que lo que tú estás planteando es correcto. Es decir, muchas veces la ciudadanía tiene poca información sobre las responsabilidades que tiene un funcionario de gobierno. Y en este contexto, sin duda, y así yo lo asumo, Oaxaca es uno de los estados donde la infraestructura es fundamental, sobre todo por su orografía, por sus condiciones sociales, por todo ello. En ese contexto, retomo tu pregunta, señor secretario, ¿verdad? Son secretarías ahora todavía, ¿verdad? Son secretarios. Señor secretario de Infraestructura, por favor, platíquenos proyectos, programas, los pendientes, sobre todo los pendientes, porque hay dos carreteras que ya desde varios sexenios anteriores se han venido, pues de alguna manera festinando que ahora sí se termina, que ahora sí se acaba, que ya vamos a concluir, y finalmente no ha sucedido. Yo he visto declaraciones del gobernador Salomón Jara en el sentido de que ahora sí, en 6 meses,
Creo que fue importante la venida del presidente López Obrador en el tema sobre todo de la conciliación o de encontrar acuerdos con las comunidades que tienen problemas en el tránsito, sobre el tránsito en sus tierras, pero me gustaría que usted nos platicara sobre todos estos temas. Bueno, en primer lugar, reitero el agradecimiento a esta invitación. Ya escuché que están entre hermanos. Prefiero que me digas Netza a señor secretario y que sabemos que tú, como siempre, Amigo, hermano. amigos, como siempre hemos sido. Claro. En segundo lugar, pues sí, me gustaría y aprovechar este espacio para platicarle al público por qué la importancia de las infraestructuras para un país, para este estado en particular. Las infraestructuras, y hablo en plural si se dan cuenta, porque hay infraestructuras desde el punto de vista técnico que le llamamos infraestructuras o infraestructura básica. ¿A qué nos referimos con esto? A los caminos, a las comunicaciones, al agua y a la energía. Es lo básico, es lo mínimo que requiere una población, una comunidad para poder desarrollar sus actividades. Luego vendría la infraestructura social, que se refiere a la salud, a la educación y a la vivienda. Y luego vendría la infraestructura o las infraestructuras productivas, que tienen que ver con la industria, con el comercio, con el turismo. Por eso el uso del plural en las infraestructuras. Por eso esta secretaría se llama Secretaría de las Infraestructuras. ¿Y qué propósito tienen las infraestructuras? Mejorar la calidad de vida de la población, generarle las mismas oportunidades a toda la población. La infraestructura de las infraestructuras son las comunicaciones. En un estado como el nuestro, es imposible dotarle a los 570 municipios de una universidad, de un hospital, de una clínica. Entonces, las infraestructuras o la infraestructura de comunicaciones permite que mediante las comunicaciones solo tengamos a lo mejor 8 grandes universidades, uno por cada región, pero que a la población de una región le permita llegar o acceder a este beneficio. Entonces, la importancia de las infraestructuras es lo que le permite igualdad de oportunidades a toda la población. Es un tema transversal. Y no necesitamos inventar el hilo negro para el Foro Económico Mundial, para todos los estudiosos de cómo se genera el progreso en el mundo. El punto de partida es que tengamos infraestructuras. La diferencia entre lo que sucede en el sur-sureste del país, entre el Bajío, entre el norte del país, se llama infraestructura. La diferencia de lo que sucede en los países más desarrollados y el nuestro se llama infraestructura. Primero la infraestructura, después el resto del desarrollo. Ingeniero, uno de sus mayores retos es cumplir el compromiso de combatir la corrupción al que públicamente se ha referido de manera reiterada el gobernador. Y en ese sentido, él ha denunciado la no conclusión de diversas obras del pasado reciente, sin amarrar navajas. Se están integrando ya los expedientes técnicos que confirmen que hubo errores en el menos peor de los casos, o desvíos o probable corrupción en estas obras, como el Centro de Convenciones de Huatulco, el Centro Cultural, el Centro Gastronómico. Sí, todas estas obras que el propio gobernador ha mencionado, y está dispuesto a correr los riesgos que esto entraña, aun cuando sea en el cumplimiento de orden superior. ¿Quién corre el riesgo? Usted, de cumplir ese compromiso que desatará obviamente a los demonios, ¿no? No, les platico cómo es el proceso de la entrega-recepción de un gobierno a otro. Cuando se recibe un gobierno, existe la obligación del que sale entregar cuentas y del que recibe, pues entender cuál es el estatus de las obras. Es muy difícil que todas las obras concluyan exactamente
con un año calendario. Por diversas razones Claro. puede haber, por ejemplo, problemáticas sociales como la de la Barranca Larga Ventanilla, problemáticas ambientales de diversas naturalezas. Pero la obligación es entregar y recibir. En ese aspecto, la ley es muy clara de lo que le corresponde, en este caso, al titular de la Secretaría de las Infraestructuras, recibir, en base a un formato, a una serie de anexos técnicos, cuál es el estado de la Secretaría de las Infraestructuras y del quehacer en este aspecto. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es levantar un acta, firmar un acta y observar algunas dudas que pudiéramos tener. Por ejemplo, no encuentro aquí la estimación o el pago de la estimación o el proyecto ejecutivo. En fin, empiezo a observar en este proceso y en este lapso que la ley establece para ese propósito. Y quien entrega tiene la obligación de aclarar todas estas observaciones que yo hago. Si no se aclaran a profundidad estas dudas o si no se complementa el expediente o la hora correspondiente, ya no es materia de la Secretaría de las Infraestructuras, es materia de la Secretaría de Honestidad darle seguimiento a todo esto que tú planteas. En el caso de la Secretaría de las Infraestructuras simplemente es dejar cuenta del estado en el que recibe las obras y a partir de eso, en beneficio de la población, concluirlas, más allá de las responsabilidades. Las responsabilidades son materia, insisto, de otra secretaría. Entonces, yo tengo la instrucción del señor gobernador de concluir rápidamente para que cumplan el propósito, las obras con el que fueron planeadas y construidas, generar un beneficio para la población. Pero en este caso, perdón por interrumpirlo, se hicieron, de todo lo que mencionó, pero se hicieron inauguraciones del que se fue, como obras concluidas, ¿no? Sí se recibieron obras inconclusas, sí recibió usted obras inconclusas, porque digo, pues para la población, pues sí, la inauguración y el glamour, y resulta de que pues a lo mejor nada más dejaron el puro ladrillo, ¿no? Pues como diría un filósofo, lo que se ve no se juzga. Ustedes fueron testigos de las obras que se inauguraron y que hoy están todavía en proceso de construcción. Por eso repito, yo lo único que tengo que observar es esta obra está en proceso, la debo de concluir, debo de asegurarme que se termine. Si costó más de lo que estaba planeada, si no se apegó a lo que originalmente fue contratado, pues eso se observará en su momento. Lo importante en términos del recurso, que es de todos, es que entre en operación una obra para el propósito que fue originalmente planteado. Y las responsabilidades, repito, de que si esto fue apegado estrictamente a lo que originalmente fue contratado, si el precio fue justo, si los alcances fueron los correctos, pues ya será materia de lo que a la Secretaría de Honestidad, en este caso, le tocará seguir. Y lo que nos toca a nosotros es pegar adobes. Y tabiques. Entonces, construir la materialización de cualquier política pública es ver obras. Sí, así es. Claro. Ahí es donde la población se da cuenta si estamos cumpliendo o no con el propósito para el que nos están invitando a Obras y servicios. Obras y servicios. Hacerlas estas con transparencia, eso es el propósito que hoy tengo. Hace poco yo decía que me encuentro con un padrón de contratistas que pues no tienen ni los estados más prósperos de este país en cantidad. Así es. Entonces no me explico, salvo por la presencia de empresas factureras o por otro tipo de razones, esta cantidad de empresarios industriales de la construcción. Ustedes saben que yo vengo de la industria de la construcción y que conozco perfectamente esta industria. Entonces sé que no hay esa cantidad de empresas en este estado. Y menos registradas e inscritas. No, sí, eso sí, están registradas e inscritas, porque eso lo único que
tienes que hacer es llenar un formato, presentar una serie de documentos. Entonces tenemos un padrón de contratistas que sobrepasa cualquier capacidad. ¿Cuántos aparecen? 2.500 en la primera revisión. Dice, el padrón de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la delegación Oaxaca debe andar probablemente en la 10ª parte de esto. Son empresas que para poder obtener su registro en la Cámara, pues tienen que pagar. Claro. Si esas 2.500 pagaran una cuota, no, tendríamos una de las cámaras más importantes. Muy sólida, muy próspera y todo lo demás. Pero lo de menos es tener un expediente. Primera tarea, entonces, depurar el padrón de contratistas. Segunda tarea, y todavía más importante, Raúl, los presidentes municipales no todos tienen una estructura para poder atender las necesidades de construcción, es decir, un área de ingeniería, un área de construcción. Entonces tienen que recurrir a profesionistas o profesionales denominados DROs, directores responsables de obra. Y algunos de ellos, de manera irresponsable, firman, autorizan, hacen proyectos o simplemente los firman. Pues también vamos a depurar la base de datos y los DROs. Afortunadamente aquí, en esta nueva política o pacto social que establece el gobernador Jara de hacer todo con una participación social, ya me reuní con los colegios, ya me reuní con las cámaras y todo el mundo está de acuerdo con eso. Nadie está... Les conviene, porque a muchos les afecta. Claro, sí, pero a la mayoría le conviene. Fantasmas, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, ese acto yo creo que le va a dar transparencia a todo eso. Y entonces vamos a comenzar, como se debe comenzar técnicamente, haciendo un proyecto ejecutivo, planeando las obras adecuadamente para que estas obras, cuando se ejecuten, se hagan en el tiempo adecuado y en el costo adecuado. Lo que nos toca revisar es después la calidad de las obras. Y a eso nos vamos a dedicar. Ingeniero, sin amarrar navajas, lo aclaro, precisemos cuántas obras están en proceso de conclusión. La verdad es que justo, te digo, estamos en el proceso en la revisión, de entrega, la recepción. Son infinidad de obras, pero no es justo comparar, por ejemplo, un pavimento en una agencia municipal y decir, esa es una obra, con la obra del Teatro Álvaro Carrillo, que no hay punto de comparación. Sí, claro, entonces tendríamos que hacer un análisis mucho más cualitativo. Claro. Yo lo que te podría decir es que hubo al final un crédito por 3.500 millones de pesos, que ustedes conocen bien. Así es. Entonces ahí hay un punto a atender de manera importante, porque de esos 3.500, 2.500 se dedicaron a obras. Pues ahí tienes un universo finito de obras, muy representativo de lo que pueda ocurrir. El resto, pues sí son importantes, las vamos a revisar absolutamente todas, pero será mucho más fácil atender o terminar un pavimento, una electrificación, etcétera, etcétera, que una obra de esta magnitud como la que nosotros estamos ahorita revisando. Por eso, la importancia de que al mismo tiempo que estamos en este proceso de entrega-recepción, tenemos la obligación de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo. Cuando los recursos son escasos y las necesidades enormes, obligadamente tenemos que planear. De lo contrario, pues no, comenzaríamos a lo mejor atendiendo lo menos necesario para la población. Entonces, el punto de partida es tener un plan que priorice todo el sexenio y priorice las necesidades. Es imposible que en un sexenio abatamos el rezago histórico que tenemos en materia de infraestructura en este estado, pero tenemos que comenzar y debemos de comenzar por lo prioritario, ¿sí? Entonces, este Plan Estatal de Desarrollo, que después derivará en el programa sectorial de las infraestructuras, agua, caminos, vivienda, escuelas, hospitales, etcétera, debe tener congruencia, debe tener concurrencia entre la acción del gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Debe acompañar a las grandes obras estratégicas para que no ocurra lo que ha ocurrido en proyectos como Barranca Larga Ventanilla,
en proyectos como la Mitla-Tehuantepec o como ahorita el corredor interoceánico. Ha manifestado el señor gobernador desde el discurso de toma de protesta su interés por construir un proyecto estratégico para el Estado, que es la carretera Oaxaca-Tuxtepec. Así es. La carretera Oaxaca-Tuxtepec tenemos que verlo abriendo el zoom. Es un eje transversal para el país. Estratégico. No solamente es una obra importante para los oaxaqueños ni para los tuxtepecanos, es una obra que une al Golfo con el Pacífico, porque teniendo lista la carretera Barranca Larga Ventanilla y uniendo ahora la capital con Tuxtepec, Tuxtepec ya tiene comunicación vía autopistas con Veracruz y Veracruz sale al Golfo. Se convierte en un eje transversal. Hay varios ejes longitudinales para el país. Este eje transversal complementa la posición que tenemos estratégica, geográfica del Istmo de Tehuantepec, complementa el corredor interoceánico. Por eso tendríamos que empeñarnos en tener una visión, repito, macro, estratégica, porque entonces estos municipios por donde atraviesa esta carretera, pues no deben de ver pasar el progreso a lo lejos, tienen que recibir, integrarse a ese progreso como con escuelas, con caminos, con hospitales, con vivienda, con empresas y con actividades productivas. Sí. Eso es entonces tener una visión global de todo holística de todo el estado y estratégica. Es lo que vamos a hacer, Alfredo. Hasta donde sé, haya un proyecto que, si no mal recuerdo, parte de Tepelmeme, casi en línea recta hacia Tuxtepec. ¿Es así? No. ¿No? Esta carretera parte de Albarradas, se va por todo el río Cajonos y llega finalmente a Tuxtepec. La actual carretera de la Sierra Juárez es una carretera que obedeció en su momento a propósitos forestales y a propósitos de la extracción de minerales. Entonces no es una carretera que tenga características técnicas de mover vehículos, personas de manera eficiente, sino era pues, para camiones, para troceros, etcétera, etcétera. Otro tipo de situaciones. De transporte. Pero, adelante. Me parece que además el planteamiento que estás haciendo es muy, muy interesante porque da la oportunidad de conocer este tipo de proyectos que generalmente no se tiene acceso a ellos. Entonces, estamos muy acostumbrados en general, la sociedad, a decir, eso sí, pero global, ¿no? Así ya le están metiendo lana a este tema y a ver quiénes son los constructores, etcétera. O quién se va a beneficiar o de qué se trata. Me parece que es muy correcto lo que están ustedes planteando. Y hay una cosa que a mí pues, te preguntaría. Es decir, en ese contexto, este es un proyecto integral para el Estado. ¿Hasta dónde tú consideras que pueda ser viable alcanzar objetivos concretos? Te voy a poner dos ejemplos. Tenemos récord de la carretera más rápida en esa dimensión, en esa dimensión de estratégica, en esa dimensión de proyecto, y la carretera más lenta. La carretera Oaxaca-Coacnopalan se construyó en 9 meses, 240 kilómetros. La carretera Barranca Larga Ventanilla, me tocó venir con el presidente Fox a colocar la primera piedra, siendo yo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y ahí está todavía. Y ahí está todavía. 12 años, ¿no? No, Fox, Calderón. 18 años. ¿Sí? Entonces, lo que está claro es que cuando hay voluntad, cuando los oaxaqueños nos ponemos de acuerdo, podemos hacer las cosas. ¿Sí? Si queremos que el progreso llegue a nuestras comunidades, pongámonos de acuerdo más allá de cualquier otro tema. En este momento yo creo que tenemos la gran oportunidad de construir esta carretera porque existe la voluntad, ahí sí política,
del presidente de la República, del gobernador y de los presidentes municipales por las que atraviesa. Salvo Coatlán. No, estoy hablando de la Oaxaca. De la- Tuxtepec. Entonces, ¿lo podemos hacer? Y la respuesta es, por supuesto que sí. No lo queremos hacer, pues, Es por otra supuesto, cosa. esa es otra historia. Pero en ese mismo contexto, a ver, aquí hay un tema. También a ti te toca participar en el contexto de la conciliación de intereses, ¿así lo asumo? Es un equipo multidisciplinario para un proyecto de esta naturaleza. Tan importante la parte técnica, tener un proyecto, Como la social. como el tener el recurso, como la social, como la ecológica. Y la Porque política. la ecológica, la sustentable, que sustentable tiene que ver con el equilibrio al medio ambiente, con la sociedad y con lo económico, que tiene tres Hélices. patas o tres hélices, este concepto de sustentabilidad. Entonces no puede ser labor de la Secretaría de las Sí, de una Infraestructuras sola, tiene que entrar la Secretaría del Medio Ambiente, tiene que por supuesto entrar Bienestar, tiene que entrar la Secretaría de Gobierno, tiene que entrar la Secretaría de Economía, se requiere del esfuerzo de todos y tiene que haber el convencimiento, repito, de todas las comunidades por donde atraviesa esto. Pero ahí les voy con lo triste de esta historia. El costo de tener o no tener una infraestructura. El costo de no tener la carretera Barranca Larga-Ventanilla, cualquiera de ustedes, tú, que eres un estudioso, calcúlalo en términos de horas hombre, horas vehículo, combustible, de todos estos años que llevamos utilizando 6 u 8 horas para transportarnos. Con la vieja carretera. Y ahora conviértelo eso a decir, si hubiéramos dispuesto de esta carretera en 2 horas y media, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado? Entonces esta carretera, nada más para adelantarte el cálculo y la tarea, ya costó tal vez 50,000 millones de pesos. ¿O más? Y ahora te paso al ejemplo en positivo. A partir de que se construye la carretera Huacnopalan, Oaxaca, pues ustedes vean qué sucedió con Oaxaca. Le cambió el rostro. Avenida Universidad, no había centros comerciales, no había fraccionamientos, no había comercio. Antes cambió sustancial. Eso se puede medir, se puede medir en términos de ingresos, en términos de el impacto a la economía. Eso es lo que tendríamos que hoy, como oaxaqueños responsables, decir, ¿qué es lo que queremos con esta carretera? El ejemplo de lo que sucedió con Huacnopalan, Oaxaca, o el ejemplo de Barranca Larga Ventanilla. En ese sentido, ingeniero, una pregunta provocadora. Otra. Respetuosa. Ya llevas 3. No, pues es mi estilo, ¿no? Inquisitivo, no agresivo. ¿Ha faltado firmeza para respetar y hacer respetar la ley? Porque no basta la voluntad política, ni bastan los recursos. Ahí están los hechos que lo prueban. Porque ceder a presiones y a chantajes de grupos de facto o de jure, pues genera estos problemas. Y en política, resultante de esas presiones, no hay perro sin dueño, ni caballo sin jinete. Nadie ignora de quién es la mano negra que mece la cuna de la violencia, de los problemas que impiden que Oaxaca detone, porque así conviene a sus intereses. A ver, ¿de quién es la mano negra? Perdón. Exacto, Le ¿verdad? pregunto. Pues de los exgobernadores. Bueno, pues tú lo dijiste. No, y asumo mi responsabilidad públicamente, porque está documentado. Está perfecto. No, yo no tengo tanta información como tú, pero lo que sí te puedo contestar, en función de lo que preguntas, con un ejemplo pragmático como ingeniero que soy. El Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Así es. Más de 12 años secuestrado. ¿Sí? Y echado a perder. Echado a perder. Entonces, una vez que se toma una decisión, sin golpes, sin el uso de la fuerza, se desaloja el Zócalo, recibe un apoyo generalizado, unánime de todos los oaxaqueños. Cierto. Hay un intento de volverlo a retomar, y entonces todos los oaxaqueños
asumimos el papel y la responsabilidad que nos corresponde de decir, no vamos a permitir que vuelva a suceder. Lo mismo te contesto para lo otro. No puede ser responsabilidad de una sola persona. Por eso les pongo el ejemplo del tener una infraestructura o no tenerla. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de disponer de una infraestructura de esta naturaleza que claramente beneficia a todos? ¿De una persona, de la mano o de todos? Y decir, esto tiene que suceder porque nos conviene a todos. Debe haber corresponsabilidad. Entonces tiene que haber una responsabilidad en donde ustedes como responsables de la comunicación con la sociedad tienen un papel fundamental, como la tenemos los técnicos, como las tienen los políticos, como la tienen todos. Entonces la respuesta es, si le entramos todos, nos va a ir bien a todos. Así es. Esta es la justificación de la invitación para esta entrevista con 3 plataformas, ingeniero. ¿No? Porque lamentablemente no podemos seguir hundidos en el rezago y la marginación mientras otros crecen. Nuestros 4 vecinos, Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero, han avanzado. Bueno, y ahora sigue haciendo, abre el sur, por eso avanza el Bajío, y sigue, abre el sur, El norte, por eso avanza el norte, por y sigue supuesto, abriendo el sur, y por eso avanzan otros países. Entonces, la diferencia es esa. O nos ponemos de acuerdo y que nos vaya bien a todos, ya es hora porque la gran paradoja es, en el sur-sureste del país están concentrados los recursos naturales, claro, los recursos energéticos, hídricos y el talento de la gente. No digas que aquí la creatividad, la cultura, el arte. Para muestra estos 3 compañeros con los que yo comparto esta mesa, hay talento, hay conocimiento, hay cosas con las que podríamos partir, ¿no? Venimos de una cultura ancestral que hemos demostrado en la historia todo lo que somos capaces de hacer. Y logrado sobrevivir. Lo podemos hacer. No, y además es interesantísimo, por eso es como decía yo en un inicio, ingeniero, caray, siempre nuestro peor enemigo es el tiempo. Y pues bueno, aquí lo más interesante es de que la ciudadanía se informe de esto, porque desafortunadamente muchos otros personajes que han estado en anteriores gobiernos, bueno, se la viven en su mundo y para la ciudadanía es de que nada más... No son de aquí ni son de allá. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, esto que acaba usted de decir y como iniciamos, bueno, que la ciudadanía sepa qué son las infraestructuras, por qué sean, porque lo único que sabe la ciudadanía y que en un momento dado por falta de información precisamente de los personajes que están a cargo, es de que lo primero que dicen, bueno, ahora sí se va a terminar la carretera, y dice el que estaba en su responsabilidad, ¿no? Sí, se termina, y termina el sexenio y seguimos igual, ¿no? Entonces para la ciudadanía dicen, no, pues ojalá que para el próximo, ¿no? Y ahorita ha habido, obviamente, indiscutiblemente ha habido comentarios en donde dicen, bueno, pues dice el gobernador que sí se va a terminar, pero a lo mejor el que viene a lo mejor va a decir lo mismo, ¿no? Eso es lo importante. Por eso es cuán importante su presencia, ingeniero, de saber, y sobre todo, de que está en la Secretaría de las Infraestructuras alguien que sabe de ello, porque luego nos hemos encontrado con que está en cierta secretaría uno que es biólogo, ¿no? Órale, no hables de Pemex. ¿No? Entonces, eso es lo más interesante, ingeniero, ¿no? Entonces, aquí algo muy que seguramente la ciudadanía que usted está viendo quiere tener esa confirmación. Estas cuestiones de esta carretera que no se ha concluido, en realidad sí se va a concluir, en realidad sí se va a tener. Estoy a punto de disfrutar un buen mezcal con la generosidad de mi amigo, de mi hermano Alfredo. Porque se va porque sería interesante que lo recorriéramos los 4, ¿no? La botella, por supuesto. La respuesta es sí, absolutamente sí. Hay voluntad. Falta, técnicamente no tiene un problema grave que resolver. Son 8 kilómetros, un viaducto que tiene alguna dificultad técnica, pero no mayor, que se puede resolver. Políticamente estuvo el presidente hace poco aquí, estableció un plazo peritorio para poder decidir si se va por otra ruta, se cambia la ruta o se mantiene. El gobernador está haciendo lo propio.
ha tenido reuniones permanentes con las dos comunidades en conflicto y yo creo que con los razonamientos, con el beneficio que podrían tener o podríamos tener todas las partes, se va a llegar rápidamente Yo a creo una que hay conclusión. voluntad, ¿no? Recientemente acaba de haber una reunión precisamente Ayer, ¿no? Con los cuatlanes, ayer. se empezó de Coatlán y que vinieron a entregar precisamente su proyecto de paz, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta es sí. Bueno. Yo espero tener la posibilidad de que se concluya esta obra probablemente en 6 meses y ahí viene un problema para el gobierno, viene un problema para todas las comunidades. Resuelto este problema, se genera un impacto urbano en toda la costa Sí. de Oaxaca. Un impacto que qué bueno que vamos a tener ese problema, porque eso significa una reactivación económica Formidable para el turismo, para la agricultura, para la ganadería, para la pesca en nuestro estado. Entonces, hagamos todo lo que tengamos que hacer. Ayúdennos ustedes a difundir los beneficios de llegar pronto a un acuerdo y ojalá y pronto tengamos una carretera. No, y va a ser excelente, ¿no? Porque incluso también ya ha habido comentarios de algunos municipios que dicen, sí, nos va a beneficiar, pero no tenemos la capacidad para atender en un momento dado lo que va a generar. La demanda de servicios, ¿no? Sobre todo. Exacto, la demanda de servicios. Pero insisto, esos problemas queremos tener. Claro. Porque eso quiere decir que viene. Que estamos creciendo. Y lo podremos resolver. Pero lo peor es no tener esos problemas, porque quiere decir que seguimos en el rezago histórico que hemos tenido. Excelente. Usted como gente consagrada a la industria de la construcción, no ignora que uno de los motores de crecimiento y desarrollo global son las infraestructuras, ¿no? Particularmente planes globales como la reactivación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el famoso Plan Marshall para América Latina, en fin, detona el peso de la industria de la construcción a todos los sectores. Eso es lo que debiéramos también informar, explicar, junto con el turismo, llega a todos los sectores. Sí, los economistas nos confunden, pero yo me quedé en la última versión de Matriz Insumo Producto, en donde hablan de 73 ramas de la economía. Así es. Cuando eran 73, la industria de la construcción, cada vez que se mueve, incide en 37 de 73. Desde la señora que vende tortas en la obra, hasta el que vende fianzas, cemento, acero. Pero además es intensiva en mano de obra. Y este empleo que se genera en la industria de la construcción es el de menor costo comparado con otras industrias. Claro. Imagínate generar un empleo en la industria automotriz. Necesitas a un técnico especializado. En la industria química necesitas a un técnico especializado. En la industria de la construcción son campesinos que en épocas donde ya dejaron su actividad agrícola, vienen al centro urbano y se emplean de peones y aprenden algún oficio en la albañilería. Entonces es un empleo de bajo costo y con efecto multiplicador. Con efecto multiplicador muy interesante. Ese es el efecto. Esa es la virtud de la construcción de infraestructuras. El fin último que genera condiciones de bienestar para la población y en el proceso derramó economía, generó la economía regional. Por eso el programa de Caminos Bienestar, que hoy va a echar a andar el señor gobernador, logró separar 1,000 millones de pesos para generar caminos hacia las agencias municipales pavimentados. En la dimensión que lo requiere. No todos requieren un camino de 6 metros de ancho o 7, en concreto de 20 centímetros, una losa. Algunos requieren de 3, otros de 4, otros de 5, dependiendo del flujo, de la conectividad, de la red estatal. Pero genera una reactivación de la economía, de la municipalidad, de la región y finalmente del Estado. Yo tendría una pregunta. Secretario. Es muy interesante todo lo que estás planteando. Sin duda hay toda una proyección para el Estado,
Pero como lo apuntaba Alfredo, hay cuestiones que están pendientes. Yo lo preguntaría de esta manera porque la verdad desconozco si el área a tu encargo tenga que ver con el tema, pero Oaxaca, nuestra capital, sin duda, yo siempre he dicho que Oaxaca debe ser la capital del arte y la cultura a nivel mundial. Y tiene una atracción permanente, turística, porque esos somos los oaxaqueños. Aquí donde camines hay arte, hay cultura, hay expresiones, hay sensibilidad, hay Sabiduría, inteligencia. todo. Pero también creo que hay rezagos en nuestra capital, o hay situaciones en nuestra capital. A eso voy. No sé si esto tenga que ver con el área a tu responsabilidad. El tema de este ferrocarril, o cómo le llaman, tranvía, que construyeron, que El circuito interior. el Citibus, exacto, perdón, el Citibus, porque se ha comentado mucho que ahí hubo corrupción, que hay intereses, que no funciona, que la verdad está que ya las terminales que supuestamente deberían estar funcionando están totalmente abandonadas, Destruyéndose. ¿no? Entonces, yo te preguntaría, y lo hago en el mejor de los ánimos, tu área, el área que tú encabezas, me queda claro que hay áreas responsables que tienen que encontrar, en todo caso, si hubo desvíos, si hubo fraudes, si hubo inversiones indebidas, etcétera, pero me parece que también es algo que tiene que ver con la infraestructura. Entonces, ¿cuál sería tu opinión sobre este tema? Nosotros somos el brazo constructor del gobierno. Ejemplo, la Secretaría de Turismo necesita que se construya y se termine un velódromo en Juchitán. El Instituto de la Juventud necesita un deportivo en Pinotepa. No tienen ellos un área de construcción, no tienen Claro. eso. En sus áreas ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Nosotros entramos a construir, ellos, un ejemplo doméstico serían el cliente, los dueños de la casa, y nos dicen, la quiero con estas características, y nosotros entramos a construir. Y una vez que se concluye, entregamos para que lo opere quien lo deba de operar. Ese es el caso del Citibus. Nosotros no somos responsables de establecer cuál es la necesidad de un Citibus desde la perspectiva de la movilidad. Ok, eso queda claro. Del problema que resuelve, de la pertinencia de hacer un Citibus, un tranvía, un metro, o eficientar el transporte pasaje normal. No. Entonces, en la administración anterior le encargaron a la Secretaría de las Infraestructuras que construyera terminales, que construyera esa obra que está todavía a punto de concluirse o tiene algunos pendientes, es de la que estamos revisando, pues efectivamente tiene algunos vicios u observaciones en su construcción. No tenemos que ver con el funcionamiento del concepto o la pertinencia del servicio. Como un hospital, no sabemos si la capacidad, el enfoque fue el adecuado, nosotros nada más construimos el hospital. Pero en lo que se refiere a lo que sí es nuestra responsabilidad, indiscutiblemente tiene observaciones de carácter técnico, ¿sí? Que ahí nosotros que tendrán que ser investigadas y solventadas. Para eso tenemos elementos como una fianza de garantía a los vicios ocultos, una fianza de cumplimiento de las constructoras, y podemos llamarlas a que corrijan los vicios que nosotros podamos encontrar, y tendrán que hacerlo o hacemos efectivas las fianzas o las garantías que tienen. O sea, si hay voluntad política para poner orden en ese tema. No, además es una obligación. Mi parte, yo incurriría en responsabilidades por omisión. Yo tengo que exigir que las cosas se cumplan en función del contrato que tuvieron. Okay. No, y en este no es importantísimo, ¿no? Porque, bueno, se le hizo muchísimo ruido
Indiscutiblemente el tiempo que funcionó, pues sí sirvió a gran parte de la población, ¿no? Pero siempre se manejó de que hubo grasos errores, ¿no? Y ahí están las consecuencias, pero bueno, el seguir platicando con usted, ingeniero, nos llevaría no solamente a este programa, a muchos más, esperemos Pero yo que no sea la quisiera hacer primera una ocasión, ¿no? pregunta, perdón. ¿No? Perdón. Es decir, porque creo que hay que aprovechar la oportunidad de que esté con nosotros aquí el secretario. Es decir, compromiso, concluir las 2 carreteras pendientes que van a detonar el desarrollo de Oaxaca. Por supuesto. Se van a concluir. Seguro. Como diríamos en la prepa, ¿te cae? Nos vemos a la salida. Diría un clásico, me canso de eso. Ok. Estará- pues, Eso era lo que yo quería estará circulando esa cajita de mezcalita. Ah, claro, eso ya lo estoy saboreando. Muchas gracias. Mis amigos de facto van a seguir obstaculizando el tema. Y es que eso es importante. Sería interesante, ingeniero, que le siguiéramos informando a la ciudadanía precisamente cómo van estos pasos, cómo va ya la cercanía de la resolución de estos conflictos que ya afortunadamente van caminando, que no van caminando, y de que irle comentando a nuestra ciudadanía que esto sí es una realidad, ¿no? Y sobre todo, como vuelvo yo a insistir, porque seguramente muchos sí escuchan infraestructura. Y yo quiero que cerremos con esto, a lo mejor una pregunta medio, vamos a ponerle a lo mejor no la palabra, pero media tonta, ¿no? ¿Qué quiere decir infraestructura? Porque tengamos la seguridad que mucha de la ciudadanía no sabe qué es infraestructura. O sea, Sí. ¿por qué se tiene que llamar infraestructura? ¿Qué es infra y qué es estructura? Esencialmente viene, por ejemplo, de toda la red de agua potable, servicios que no vemos en la superficie, porque la estructura es lo que vemos, la infraestructura es lo que no vemos. Exacto. Entonces, en el genérico, las infraestructuras no son un fin por sí mismo, sino ayudan al resto de los fines. Repito, a partir de que se generen las infraestructuras, se generará el desarrollo turístico, económico, las oportunidades para todo. Por eso el genérico... La calidad de vida, finalmente, ¿no? Calidad de vida. Es indiscutible, ¿no? Una secretaría bastante importante dentro de un desarrollo de un Estado. Dentro de la vida de las De la familias. vida de las familias. Incide directamente, como lo dijo con Martino Alfredo, en la calidad de vida de las personas. Definitivo. ¿Sabes qué me gustó de lo que definió aquí el secretario? El tema de los niveles donde se requiere precisamente crear infraestructura. El tema social, el tema Sí. económico, el tema educativo, el tema de servicios. Bien, me gustó mucho tu definición. Te felicito. Es pedagógica la explicación. Porque eso, claro. yo Sí. no, ¿Te queda claro? No lo Pues, tenía yo claro. así Creo es, que así es. para nuestro auditorio queda muy claro. Y qué bueno que seamos, además de un buen secretario, didácticos. Y además, Soy hijo de profesores, Pues como sí, tú comprenderás. sí. Egresado además del Tecnológico Sí, de claro, Oaxaca. claro, Por por supuesto. supuesto. Esa es otra gran ventaja, man, que cuando eres oaxaqueño, bueno, Nito neto. ¿sí? Sí. Sientes tu tierra. Claro, lo amas y lo respetas. Sí. Es correcto. Y bueno, serán otros casos, pero ya ese es otro es que tema. eso es lo, y sigo insistiendo, eso es lo más interesante, que por fin se tiene a alguien que sí conoce, que sí ama su tierra, que sí sabe y que ha venido desde abajo, pues no, Absolutamente. Y que además los yuppies son menos hoy en este gobierno que antes. ¿no? Pero bueno, y sobre todo, ¿por qué? Porque para la ciudad, escuchas la Secretaría de las Infraestructuras, así, construcción, ¿no? Pero hasta ahí se queda, no sabe todo lo que confluye, o sea, ¿quién iba a pensar que la Secretaría de las Infraestructuras tiene que ver también con cuestiones de turismo, cuestiones sociales? Con todo, con todo. Es todo, como dice, No, la es calidad transversal. de vida de la ciudadanía. Ahí estamos, ingeniero. Vuelvo otra vez, nuestro tiempo a veces es nuestro peor enemigo en cuestiones digitales. Aquí estamos, es un verdadero honor contar con usted. ¿Y cierras con algo, Raúl? No, yo al contrario, quisiera pedirle Un mensaje final. un mensaje final. En para esta que nuestro será auditorio. la primera de muchas charlas. Mi mensaje final es invitarlos a que ustedes sean parte de este pacto social. Ustedes
como medios de comunicación, como el canal para llegar a la ciudadanía, tienen un papel fundamental para transmitirle a la población que esta es nuestra gran oportunidad de mejorar de fondo los rezagos que históricamente tenemos. Definitivamente. Espero entonces contar con ustedes y que Oaxaca cuente con ustedes para este propósito. Pues ahí tienen ustedes, Ya es. ¿no? Ahí tienen ustedes el mensaje del secretario de las infraestructuras de Salvatierra, ¿no? O sea, espero que lo haya yo pronunciado bien. Zahualcóyotl. De Zahualcóyotl, ¿no? De El Zahualcóyotl, rey poeta. rey poeta. Y esto es Oaxaca en la mira. Pues mira, 30 de enero, lo vuelvo a repetir, fue rapidísimo el mes. Y pues así se van los años, ¿no? Pero aquí seguimos nosotros con nuestras 3 plataformas, regeneracionpluralidad.com.mx, mujeres.com y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación para todos. Ustedes nos están viendo en este momento, como todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde. Como les vuelvo a hacer la invitación, está ya nuestro espacio especial en YouTube. Usted nada más busca en YouTube Oaxaca en la mira y ahí, mira, ahí va usted a estar viendo todos los demás. Todos los programas, ahí está. Ya se está en el proceso la cuestión de las versiones escenográficas de todos los programas, ahí los vamos a ver también. Indiscutiblemente estamos en Oaxaca en la Mira TV 22, dentro de las redes sociales de Facebook y por supuesto en las plataformas que yo le mencioné, y al mismo tiempo nos está usted viendo ahorita en el canal de televisión de Editorial Corporativo, en 8 páginas y 23 grupos. Ahí estamos con todos ustedes. Así es de que, agradecido Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre. Hermano Alfredo, ingeniero, nuevamente, muchas gracias. Al contrario, Estamos, gracias. ¿no? Gracias. Y nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo lunes, 6 de la tarde, en Oaxaca, en la mira, porque mira, aquí seguiremos. Ahí está. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó